Hola y bienvenidos a Universo en Diálogo Podcast. Hoy nos metemos de lleno con un texto que, bueno, ha generado bastante conversación. Crisis de conciencia, de Raymond Franz. Ok, vamos a desgranar esto un poco. Lo que hace este libro especialmente potente, y esto es clave para entenderlo, es quién lo escribe. Raymond Franz no era un observador externo, ni mucho menos. Fue miembro del mismísimo cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Vamos, la cúpula directiva mundial. Y por si fuera poco, era sobrino de Frederick Franz, que era el presidente de la Watchtower en esa época. O sea, hablamos de alguien que estaba en el centro, en el corazón de la organización. El libro, como ya sabemos, salió a la luz después de que él dejara la organización. Una salida que, bueno, podemos imaginar que no fue nada fácil, ¿no? Dada su posición y esos lazos familiares tan directos. Así que nuestra misión hoy, aquí en Universo en Diálogo, es explorar un poco las ideas centrales que Franz presenta. Nos vamos a centrar en lo que dice sobre la conciencia individual, sobre la libertad de pensamiento dentro de una estructura así y sobre la fe personal. Y todo esto, pues, basándonos en la información que tenemos sobre el libro, intentando sacar lo esencial de su testimonio. Para empezar, si te parece, ponemos un poco en contexto la trayectoria de Raymond Franz tal como se describe. Él creció y se formó dentro de los Testigos de Jehová. O sea, conocía la organización desde dentro, desde muy joven. Su compromiso lo llevó a ser misionero durante años, viajando por varios sitios, una experiencia que seguro que le marcó. Y de ahí fue subiendo, hasta llegar a lo más alto, a ese cuerpo gobernante que toma las decisiones doctrinales y de organización para millones de personas en todo el mundo. No es un camino cualquiera, ¿eh? Pero aquí es donde empieza la tensión, ¿no? La que parece ser el eje del libro. Se dibuja un conflicto interno, pues, tremendo en Franz. Por un lado, la obediencia que se esperaba de él, la lealtad a la institución a la que había dedicado su vida entera, y por otro, lo que él sentía que era la fidelidad a su propia conciencia, a su entendimiento de la Biblia después de tanto estudio. Esa dicotomía entre ser leal al grupo y ser leal a uno mismo, eso parece ser el motor de la crisis del título. ¿Cómo se vive algo así desde dentro? Y sobre todo, desde tan arriba. Sí, y lo fascinante aquí es cómo el libro, por lo que sabemos, parece desmenuzar esa crisis interna. Porque no hablamos de un simple desacuerdo, ¿verdad? Sino de algo más profundo, más estructural, diría yo. Franz, según se describe, empezó a sentirse incómodo. Incómodo con ciertas interpretaciones doctrinales que él veía como demasiado rígidas, casi forzadas. Y también con el nivel de control que percibía desde la cúpula sobre la vida y sobre todo el pensamiento de los miembros. Él relata, al parecer, un choque constante entre las directrices que venían de arriba, tanto en doctrina como en normas, y las conclusiones a las que él llegaba estudiando la Biblia por su cuenta. Esto nos suena, claro, es un eco de esa tensión clásica en muchas religiones sobramizadas, ¿no? ¿Qué pesa más, la interpretación oficial, la de la institución, o la que una persona alcanza con su búsqueda personal y sincera? ¿Hasta qué punto hay espacio para esa búsqueda individual dentro de una estructura que lógicamente valora la unidad? Y eso nos lleva directamente al meollo del conflicto que el libro detalla, esa lucha interna brutal entre la conciencia personal, esa brújula interna que te dice que está bien, que es coherente con tu fe, y la lealtad que la institución le exigía. Una lealtad que, según parece describir Franz, a veces implicaba, silenciar esa voz interior, callarla. Es un ejemplo muy claro de esa dinámica universal entre la autoridad individual, la que viene de la conciencia y la razón, y la autoridad de la organización, que necesita cohesión, disciplina, uniformidad. ¿Dónde pones el límite? Es la gran pregunta. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el libro introduce una expresión que impacta mucho. El pecado de pensar. Suena fuerte, ¿verdad? Según se cuenta, Franz describe un ambiente, una cultura dentro de la dirección, donde el simple hecho de cuestionar internamente algunas enseñanzas o procedimientos, o incluso expresar dudas honestas buscando una aclaración, pues no era bien visto. Casi como si dudar ya fuera una falta de fe en sí mismo. Parece que plantear preguntas difíciles o señalar posibles contradicciones o simplemente explorar interpretaciones alternativas, pues no era algo que se fomentara precisamente. Más bien al contrario, podía generar sospechas. Se sugiere un clima donde la conformidad, el pensar todos igual, era más valorado que la exploración personal y sincera de la fe, aunque esa exploración estuviera basada en las propias escrituras que la organización defendía. O sea, una especie de disonancia ahí, ¿no?
Y la reacción ante esas dudas o cuestionamientos, según expone el libro, no iba por la vía del debate teológico abierto o la comprensión pastoral. ¿Qué pasaba entonces? Pues se habla de posibles consecuencias serias, desde advertencias y medidas disciplinarias hasta, en casos extremos, la expulsión, la desasociación. Esto pinta un cuadro donde disentir, incluso de forma respetuosa y fundamentada, podía tener un coste personal muy alto. Básicamente, parece que se priorizaba la unidad doctrinal y organizativa por encima de la libertad de conciencia individual. Claro, si conectamos esto con una perspectiva más amplia, lo que vemos es que el libro, a través de la experiencia de Franz, le da un valor fundamental a la libertad de conciencia. Es el eje. La idea que parece transmitir con fuerza es que la conciencia no es un capricho personal, ¿sabes? Sino algo intrínseco al ser humano, casi un regalo divino si lo vemos desde una perspectiva de fe, como él seguramente lo veía. Se argumenta que es esa facultad sagrada la que nos conecta directamente con nuestras convicciones más profundas, con nuestra relación personal con lo trascendente, llámese Dios o como se quiera llamar. Y desde esa óptica, ninguna organización humana, por muy respetable o antigua que sea, tendría el derecho a usurpar ese lugar, a dictarle a la conciencia lo que debe creer o sentir. Se defiende, por tanto, la primacía de esa conciencia individual bien informada. Es una postura de una enorme carga ética y, por supuesto, espiritual. Así que el libro no sería solo una crónica de desacuerdos doctrinales o luchas de poder internas, que también podría tener algo de eso, pero va más allá. Se interpreta más bien como el relato de una transformación personal muy profunda. Describe un viaje, ¿no? Un viaje que empieza quizás con el miedo a salirse de la línea, con la angustia de ver cosas que no cuadran. Luego viene la crisis, el momento de ruptura, que debió ser tremendamente doloroso, claro. Y finalmente una especie de despertar, ¿no? De reivindicación de la libertad para pensar por uno mismo y seguir los dictados de la propia conciencia, aunque eso suponga romper con todo lo que has conocido. Tela. Esto plantea una pregunta importante, una de esas preguntas con mayúsculas, que según parece, el libro deja flotando en el aire, ya sea de forma explícita o implícita. Ante un conflicto irreconciliable entre lo que te pide una organización humana, incluso una que afirma hablar en nombre de Dios, y lo que te dicta tu conciencia, informada por tu estudio y tu fe personal, ¿a quién debes obedecer? ¿A la estructura terrenal con sus reglas y jerarquías? ¿O a esa voz interior que percibes como más auténtica o incluso divina? Es el dilema clásico de Antígona, en cierto modo, pero vivido en el contexto religioso del siglo XX. Es potente. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué pasó después de que saliera el libro? ¿Tuvo alguna repercusión real, crisis de conciencia? Pues según la información que manejamos, desde luego que sí. No fue un libro que pasara sin pena ni gloria para nada. Parece que tocó una fibra sensible en muchísima gente. Abrió un espacio que por lo visto era muy necesario para que miles de personas que habían sido testigos de Jehová, o que todavía lo eran pero tenían dudas parecidas a las de Franz, pudieran reflexionar y hablar sobre sus propias experiencias. Les dio voz, en cierto sentido, a inquietudes que quizás habían sentido en solitario. Imagina el alivio para algunos, ¿no? Encontrarse reflejados en la experiencia de alguien que había estado tan alto en la organización. Debió ser liberador para muchos. De hecho, su impacto fue tal que el libro se tradujo a bastantes idiomas. Se convirtió en una especie de referencia para personas que habían pasado por procesos similares en los testigos de Jehová, pero también para gente interesada en temas de libertad religiosa y de conciencia en general. Se usa, según nos dicen, como un testimonio potente sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, a la propia integridad, incluso cuando hay presiones fuertes del grupo o la institución. Y es importante recalcar algo que se subraya sobre la intención que se le atribuye a Franz al escribirlo. No se presenta tanto como un ataque furibundo contra personas concretas o contra la fe de los testigos en sí. Más bien se plantea como una invitación documentada y serena a la reflexión, a pensar. Una invitación a pensar sobre el valor irrenunciable de la libertad de conciencia y sobre qué significa buscar una espiritualidad auténtica. Una que se viva desde la convicción profunda y no solo por seguir la corriente o por miedo a las consecuencias. Es una llamada a la madurez espiritual, podríamos decir. Totalmente. Y si intentamos sintetizar las reflexiones clave que nos deja este análisis del material sobre el libro, creo que emergen dos grandes temas con mucha claridad. Por un lado, esa tensión inherente, casi estructural, diría yo, que puede surgir, y de hecho surge a menudo,
Entre la fe, cuando se organiza, Mm, con sus dogmas, sus jerarquías, sus normas, sus demandas de lealtad, y por otro lado, la conciencia individual, con su necesidad de coherencia, de verdad personal y de libertad para explorar. Es una tensión que recorre la historia de las religiones sin duda. Y por otro lado, y muy ligado al anterior, se destaca la tremenda importancia que la narrativa de Franz otorga a la libertad de pensamiento, no como un simple acto de rebeldía sin más, sino como un ingrediente esencial para una fe que sea adulta, responsable y verdaderamente personal. No se trata de pensar contra la comunidad necesariamente, sino de pensar desde uno mismo dentro de la comunidad. Y claro, estos temas van mucho más allá del caso concreto de Raymond Franz o de los testigos de Jehová. Tocan cuestiones universales que nos intrapelan a todos en distintos momentos y ámbitos de la vida. Hablan de cómo formamos nuestras creencias, de nuestra relación con la autoridad, sea religiosa, política, laboral, familiar, la que sea, de la dificultad de mantener la integridad personal cuando el entorno presiona en otra dirección, y en el fondo de esa búsqueda constante, individual y colectiva, de algo que podamos llamar verdad o autenticidad. Son dilemas profundamente humanos con los que muchas personas pueden sentirse identificadas, independientemente de sus creencias particulares. Son universales. Para cerrar esta exploración, basada en la información que hemos manejado sobre crisis de conciencia, me gustaría lanzar una reflexión final al aire, algo para darle vueltas. Más allá de este caso específico que hemos analizado, ¿cómo gestionamos las personas dentro de cualquier sistema estructurado de creencias o incluso de ideologías? Pensemos en partidos políticos, movimientos sociales, incluso culturas corporativas muy fuertes. Ese conflicto potencial y a menudo doloroso que puede surgir entre las directrices que marca la institución y nuestra propia conciencia, o nuestra interpretación personal de los principios que supuestamente compartimos. ¿Dónde trazamos cada cual la línea entre la lealtad necesaria para que un grupo funcione y la fidelidad irrenunciable a nuestra propia integridad moral e intelectual? No hay respuestas fáciles, desde luego. Es algo para pensar mucho. Sin duda una pregunta que da vértigo y que invita a mirarse por dentro. Con esta reflexión final, cerramos nuestra conversación de hoy aquí en Universo en Diálogo Podcast. Hemos explorado el libro Crisis de Conciencia y la compleja figura de Raymond Franz, adentrándonos en temas tan profundos como la fe, la autoridad institucional y la irrenunciable libertad individual. Esperamos que esta inmersión en el material haya sido interesante y aportado, algunas perspectivas nuevas. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo podcast.